Hola, soy Joan Moltó, alumno de Informática 2, y con este vídeo os quiero presentar los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos mediante un ejemplo práctico que ahora os explicaré, y también quiero dar información sobre algunos de los errores que son más recurrentes y que debemos evitar para el buen funcionamiento de este tipo de programas, en este tipo de programación. Bien. Para hacer la muestra que os tengo preparada, me gustaría hacerlo sobre un código que ya hemos trabajado un par de veces al menos en clase, que es el código del flight plan, el código de los planes de vuelo. Este código, como recordaréis, se compone de diversos campos y diversas funciones y de un main program. Bien, pues para adaptar este código a programación orientada a objetos, tenemos que conseguir hacer desaparecer tanto los atributos, que se van a llamar atributos, como las funciones de esta hoja de programación y pasarlas todas a una librería, dejando únicamente aquí el programa principal, que es a partir de aquí abajo. A partir de aquí es el programa principal. Static void main, pues dejar de aquí hacia abajo y quitar todo lo que hay de aquí hacia arriba. Bien, para hacerlo tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Clicamos sobre solución, sobre el nombre que tenga, agregamos un nuevo proyecto, y en este caso va a ser una biblioteca de clases que le vamos a llamar Flight Plan Lib. Yo ya la tengo aquí agregada, lo tengo un poco preparado. Como veis, aparece una nueva hoja de código, namespace, Flight Plan Lib, public class Flight Plan, que se lo he cambiado. Y aquí aparecen ya los atributos, que en este caso, como veis, no aparece la palabra public delante de ellos porque son privados. Ahora los atributos, es una característica fundamental de este tipo de programación, son atributos privados, no son atributos públicos porque lo que es público es la clase. De esta manera nos aseguramos que nadie pueda modificar lo que hemos almacenado en estos atributos y únicamente se pueda trabajar con ellos. Bien, lo segundo, una vez tenemos esto, es agregar la referencia. ¿Cómo agregamos la referencia? Pues debemos hacer dos pasos. En primer lugar, debemos clicar otra vez con el botón derecho sobre el nombre de nuestro programa principal, agregamos referencia a la biblioteca y aquí clicaremos el nombre de cómo se llame nuestra biblioteca, donde van a ir los métodos y las funciones. En este caso, Flight Plan Lib. Bien, cancelo porque ya la tengo hecha también. Y a continuación, el segundo de los aspectos que hay que tener en cuenta para hacer la referencia es añadir aquí arriba una línea que ponga using y el nombre de la biblioteca que utilizaremos. En este caso es Flight Plan Lib, que ya me sale aquí, punto y coma, y con esto nos permite ya relacionar, está ya relacionado lo que es la página de la librería con la página del programa principal, en el cual habrá que eliminar todas las funciones, pasarlas a la librería y únicamente dejar, como decía anteriormente, el main program. Esto no es difícil, pero es lleva un poco de tiempo, y para hacerlo he preparado otro código exactamente igual, pero ya adaptado. Como veis, aquí ya tenemos la referencia hecha en el main program. Únicamente tenemos el main program en la pestaña program.cs, y en la pestaña flightplan.cs tenemos los atributos, los métodos, que ahora os explicaré por encima, y las funciones. Bien, los atributos, como os he dicho, simplemente es quitar la palabra public de delante de ellos y dejar tal cual los teníamos. Los métodos, ¿qué son los métodos? Los métodos nos van a permitir obtener primero almacenar información dentro de los diferentes atributos o campos, y más tarde recuperarla o obtenerla para poder operar con ella, es decir, para permitir a las funciones o los procedimientos actuar, interactuar con ellos y realizar las funcionalidades que hemos implementado en el programa principal. Bien, ¿cómo se crea un método? Un método, para crearlo, en primer lugar debemos escribir public void set el nombre del campo, almacenar el dato, y dentro de los paréntesis poner el tipo de dato que será y un nombre que le podemos llamar A. En este caso, estas primeras 4 líneas
hacen referencia a un almacenamiento de datos. A continuación viene cómo obtener el dato almacenado en compañía. Para obtenerlo ponemos public espacio string, es decir, el tipo de dato que es, y get compañía con paréntesis en blanco. Ahora va a devolver un dis.compañía, es decir, lo que ha leído arriba, y de esta manera ya podremos tener la información almacenada en este campo y operar con ella, como os decía antes. Lo mismo va a pasar con la velocidad, que en este caso será un double en vez de un string. También va a ser double el heading. Y en el caso de las coordenadas de la posición X e Y van a ser enteros, como aquí podéis ver. Bien, esto de los métodos no tiene más dificultad. Simplemente tener claro que cada método se compone de un almacenamiento de datos y de una obtención de datos. Set para el almacenamiento, get para la obtención. Bien, a continuación adaptamos las funciones. Sencillo, es bien sencillo. Cambiamos simplemente todos los campos donde teníamos v.compañía, la ponemos vGetCompañía, lo mismo velocidad, heading. Podéis ver que es un cambio muy básico. Como podéis ver, aquí también lo he hecho para las coordenadas de la distancia y para las de mover vuelo. Y finalmente lo único que queda es cambiar también, adaptar nuestro programa principal. Nuestro programa principal, para adaptarlo, básicamente debemos de poner donde queramos que se lea algo para almacenar un set, y donde queremos devolver algo para que poderlo operar con las funciones y procedimientos, un get, tal y como está aquí. Es decir, aquí leerá lo que le pongamos, la compañía que le pongamos de teclado, y la almacenará, y luego mediante el a.getCompañía la obtendrá. Y de esta manera podrá funcionar este programa. Veis que aquí hemos hecho lo mismo tanto con las compañías, las velocidades, el heading y las coordenadas. Y finalmente, aquí al final ya hacemos lo que el propio programa pide, que era pues primero escribir los datos de vuelo en cada ciclo de tiempo y ver si en cada ciclo de tiempo había o no conflicto. Que esto ya debería estar hecho y por tanto es simplemente ver cómo está aquí y cambiarlo al código correspondiente. Bien, como veis, este programa no da errores, lo he ejecutado y va bien. Ahora no lo ejecutaré para evitar alargar el vídeo. Y ahora os quería finalmente resumir los que yo considero los 4 errores fundamentales, o más que fundamentales, que se pueden tener al inicio de este tipo de empezar a trabajar con este tipo de programación. El primero es no hacer bien la referencia. No hacer bien la referencia incluye no escribir esta línea en el programa principal, using la librería que utilicemos, o bien no hacerla manualmente mediante agregar referencia sobre nuestro main program aquí a la derecha. El segundo de los errores es tener marcado en negrita la librería en vez del programa principal. Si tenemos marcada la librería, cuando le demos a ejecutar, no se ejecutará nada, porque en la librería en principio no hay ningún programa, por tanto no va a pasar nada. Debemos tener en negrita en la pestaña donde está nuestro programa principal. ¿Cómo? Pues botón derecho, establecer como proyecto de inicio. Bien, ¿qué más? El tercero de los errores comunes es no llamar los campos, hacerlos públicos los atributos cuando deberían ser privados. Repito que aquí lo que son públicas son las clases, y los atributos interesan que sean privados para evitar que se pueda modificar la información que en ellos está almacenada. Bien, y el último de los errores principales es poner en el programa principal las funciones. Las funciones, como bien digo, están pensadas para ir en la librería junto con los métodos. En el programa principal solo van las llamadas a las funciones. Esto es imprescindible para este tipo de programación. Bien, pues con esto daría por concluido mi vídeo. Si tenéis alguna duda, podéis contactarme en este email, y espero que os haya resuelto las dudas que tengáis con este vídeo. Y lo que digo, cualquier pregunta podéis contactarme aquí, intentaré responderos en el menor tiempo posible.
y resolverosla. Gracias y un saludo.